No se pueden pedir peras al olmo, o dicho de otro modo, es completamente inútil esperar algo diferente de los seguidores de Yolanda Díaz, un grupo político cuyo principal rasgo parece ser la introducción del sectarismo en cada rincón de la vida cotidiana. Este tipo de actitud, tan característica de ciertos sectores de la política española, se extiende a cualquier ámbito de la existencia, incluso aquellos que deberían ser espacios para la reflexión colectiva y la unión, como la Navidad. En lugar de aprovechar estas fechas para promover valores universales como la solidaridad, la empatía y la paz, algunos no dudan en politizar hasta los momentos más sagrados y entrañables del año, utilizando cualquier excusa para insertar su ideología y su visión partidista. Antes de continuar, suscríbete si crees que estos corruptos deberían irse fuera de España. Este comportamiento, que en muchas ocasiones roza la insensatez, no es algo aislado, sino una constante que se repite con frecuencia en la arena política. En este contexto, el partido Sumar, liderado por Yolanda Díaz, no dudó en sumergirse en la polémica en pleno 24 de diciembre, una fecha que, tradicionalmente, está marcada por el espíritu de la Navidad, un tiempo de unión, de reflexión, de alegría compartida y de fraternidad entre los seres humanos. Sin embargo, lo que este partido eligió difundir en las redes sociales fue un mensaje tan desmesurado e insensible que rápidamente se ganó la desaprobación generalizada. Hoy, el pesebre de Belén sería una casa destruida en Gaza. Este tipo de mensajes no solo revela la profunda ideologización que ha invadido todos los aspectos de la política actual, sino que también refleja una falta de respeto y de entendimiento básico de lo que se está tratando. En lugar de aportar algo constructivo a la conversación pública, se elige utilizar la Navidad como un campo de batalla político, restando valor a una festividad que históricamente ha sido un símbolo de paz, amor y reconciliación. Este tipo de comentarios no hacen sino profundizar las divisiones y aumentar las tensiones entre diferentes sectores de la sociedad. La reacción de los usuarios en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, no tardó en llegar. Las críticas fueron inmediatas y se multiplicaron por miles, reflejando el profundo malestar de una parte significativa de la población. Sin embargo, lo que generó aún más desconcierto entre los usuarios no fue tanto el hecho de que alguien intentara inyectar tintes ideológicos en una de las festividades más universales, sino la flagrante ignorancia de aspectos tan básicos como la geografía, la historia y la cultura. Porque, más allá de cualquier discusión política válida, lo que este mensaje demostraba era una incomprensión elemental de la realidad que se pretendía describir. Lo que parecía un intento de hacer una crítica política sobre la situación en Gaza se convirtió rápidamente en una distorsión grotesca y un desatino conceptual. No estamos hablando de una reflexión profunda ni de un análisis serio de los conflictos en el Medio Oriente. No, estamos ante un simple error, una mezcla de ignorancia y sectarismo, una afirmación que demuestra una falta de seriedad y de rigor en el tratamiento de temas que, por su sensibilidad y su complejidad, merecen un enfoque más maduro y responsable. Este comentario, por cierto, no fue un hecho aislado. Fue solo un ejemplo de los cientos de mensajes similares que el partido de Yolanda Díaz recibió a raíz de semejante desatino. La reacción de la ciudadanía, tanto de aquellos que apoyan como de aquellos que se oponen al partido, fue contundente. Las críticas apuntaban, sobre todo, a la comparación entre el Belén tradicional y la devastada Gaza, una comparación que muchos consideraron no solo inapropiada, sino profundamente ofensiva. Hoy, el pesebre de Belén sería una casa destruida y una familia oprimida por Hamas, escribieron algunos. Y además, sería objeto de una manifestación antisemita impulsada por la ultraizquierda, añadieron otros, haciendo referencia a la tendencia de algunos grupos radicales de vincular ciertas críticas políticas al conflicto israelo-palestino con posiciones extremistas de odio hacia el pueblo judío. La indignación de los usuarios de la red social fue evidente, y el tono de muchas de las respuestas no dejaba lugar a dudas. Este tipo de declaraciones no solo eran consideradas erróneas, sino peligrosas, ya que contribuían a envenenar aún más el ambiente político, dividiendo a la sociedad en lugar de promover la unidad. ¡Feliz Navidad, comunistas! De nada. Pedid un atlas a los Reyes Magos, que lo necesitáis urgentemente, respondieron algunos, utilizando la ironía para subrayar lo que consideraban un grave error de apreciación y una falta de preparación de los dirigentes políticos para abordar temas de tal envergadura. El mensaje de Sumar, en lugar de fomentar el diálogo y la reflexión, se transformó en un ejemplo más de cómo se está politizando hasta lo más sagrado.
Y lo más alarmante de todo es que esta politización no se limita solo a cuestiones ideológicas evidentes, sino que se infiltra en cada aspecto de la vida, haciendo imposible que momentos de unión y paz como la Navidad puedan mantenerse al margen de las luchas partidistas. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de desacuerdo político, sino la capacidad de la sociedad para convivir en armonía, respetando las creencias, tradiciones y valores de los demás. En lugar de sumarse a la reflexión sobre la importancia de la paz en tiempos tan difíciles, de la necesidad de un entendimiento global que conduzca a la resolución de conflictos, se opta por utilizar los eventos más humanos y emocionales del calendario como plataformas para promover visiones radicales y polarizadoras. Este tipo de comentarios no hacen sino alimentar la división y el rencor, en lugar de buscar soluciones constructivas a los graves problemas que atraviesa la humanidad. Al final, lo que esta situación deja claro es que, a pesar de las buenas intenciones que muchos políticos puedan tener, a veces la realidad se distorsiona en el afán de ganar réditos políticos rápidos. Y en el proceso, se pierden de vista los principios fundamentales que deberían guiarnos como sociedad: la solidaridad, el respeto mutuo y la empatía hacia el sufrimiento de los demás. En épocas como la Navidad, en lugar de aprovechar la oportunidad para fomentar el entendimiento y el diálogo, algunos prefieren contribuir a la polarización y al enfrentamiento, lo que demuestra una falta de visión de lo que realmente importa. El mensaje de Sumar no solo se encontró con críticas por su falta de sensatez, sino también con objeciones mucho más profundas relacionadas con la visión geopolítica que se estaba defendiendo. Esta visión, a menudo reduccionista y sesgada, reflejaba una tendencia preocupante a simplificar realidades complejas con fines ideológicos. Como bien señalaron numerosos analistas y comentaristas, la referencia a Gaza y la comparación con el Belén cristiano no solo resultaban erróneas desde el punto de vista religioso, sino también desde una perspectiva histórica y cultural mucho más amplia. En un contexto en el que el diálogo y la comprensión mutua deberían ser el foco, el mensaje de Sumar parecía, en lugar de eso, incitar al enfrentamiento, utilizando un tema tan sensible y divisivo como el conflicto israelo-palestino con el claro objetivo de obtener réditos políticos. Para ello, sin embargo, no dudaban en distorsionar la realidad de forma grotesca, presentando una narrativa que, lejos de fomentar la reflexión, alimentaba el polarismo y la desinformación. En lugar de apelar a un discurso de paz, unidad y solidaridad, temas que suelen estar asociados con las festividades navideñas, el mensaje de Sumar tomaba un enfoque completamente diferente. Muchos lo vieron como una suerte de instrumentalización de un conflicto de proporciones gigantescas, con una visión simplista y manipuladora que no solo pasaba por alto las complejidades del mismo, sino que además conseguía amplificar los sentimientos de división. Este tipo de discursos, en lugar de promover el entendimiento entre los distintos pueblos y culturas, parecen estar más interesados en avivar los ánimos y exacerbar las diferencias, utilizando un conflicto como arma política para obtener apoyo en lugar de buscar soluciones. Uno de los tuits que causó más controversia fue aquel en el que se afirmaba: hoy los pastores de Belén tendrían que caminar más de 70 kilómetros para llegar a ver al niño Jesús. Esta declaración, aparte de carecer de un contexto histórico que la respaldara, parecía ser una muestra más de la incomodidad con la que algunos sectores intentan mezclar lo sagrado con lo político. La alegación, que de inmediato fue criticada por muchos, no solo faltaba a la verdad en términos históricos, sino que también mostraba una total desconexión con la importancia simbólica de los lugares sagrados y la tradición cristiana. Si el pesebre, en lugar de estar en Belén, se hubiera encontrado en Gaza, como sugirió el mensaje, la narrativa que se habría desplegado habría sido, evidentemente, completamente diferente. Sin embargo, en lugar de centrarse en el mensaje de paz que esta festividad debería evocar, se prefería utilizar la imagen del niño Jesús y María para armar una especie de alegoría política, que distorsionaba por completo el propósito de la Navidad. La continuación del mensaje añadía más polémica: si el pesebre hubiera estado en Gaza y no en Belén, hoy habrían usado al niño Jesús y a María como escudos humanos, bajo la protección de la UNRWA. Terroristas disfrazados y financiados por nosotros para repeler los legítimos ataques de Israel, tras la mayor masacre perpetrada. Esta afirmación, no solo errónea y completamente fuera de lugar, resultaba ofensiva y peligrosamente polarizadora. La insinuación de que las fuerzas palestinas utilizarían a figuras religiosas como escudos humanos, sin ninguna base fáctica que lo sustentara, y la acusación de que dichos grupos eran terroristas disfrazados, contribuyen a una visión distorsionada, radicalizada y manipuladora de un conflicto sumamente complejo.
Al hacer este tipo de comparaciones y emitir juicios tan simplistas, se trataba de construir una narrativa radical, que no solo carecía de fundamento, sino que además ignoraba las verdaderas implicaciones humanitarias y éticas de los hechos reales que estaban en juego. Lo que parecía un intento de señalar a un bando como el responsable de todo el sufrimiento no hacía más que ignorar las dimensiones de la tragedia humana, que no es patrimonio de un solo lado. Lo verdaderamente alarmante es cómo, bajo el pretexto de un mensaje de solidaridad o de defensa de ciertos valores, se está utilizando un conflicto tan sensible como el israelo-palestino para fines puramente ideológicos. Y lo peor de todo es que, al hacerlo con tanta ligereza y sin el mínimo rigor necesario, se corre el riesgo de trivializar uno de los conflictos más dolorosos y complicados del siglo XXI. Este tipo de discursos no solo son irresponsables desde una perspectiva ética y política, sino que son peligrosos porque alimentan la desinformación, la polarización y el odio, cuando lo que más necesitamos es todo lo contrario, un espacio para el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo de encontrar soluciones pacíficas que beneficien a todos los involucrados. Es especialmente significativo que este tipo de manipulaciones se produzcan en épocas como la Navidad, una festividad que debería estar centrada en la paz, la esperanza y la reconciliación. En lugar de utilizar esta ocasión para tender puentes entre diferentes culturas y promover un entendimiento más profundo sobre las realidades que enfrentan las personas en Gaza, Israel y en todo el mundo, algunos prefieren seguir con discursos que dividen y exacerban los conflictos, mientras se ignoran las consecuencias reales que estas distorsiones pueden tener en el tejido social. La Navidad, que en su esencia invita al perdón, la paz y la fraternidad, se convierte así en un terreno de batalla ideológica, donde el sufrimiento de los pueblos es minimizado y manipulado con fines políticos. Este tipo de comportamiento, que instrumentaliza el dolor ajeno, no solo es irresponsable, sino que está completamente en contra de los valores que deberían guiar tanto el debate público como las celebraciones de la Navidad. La crítica a este tipo de posturas políticas no se limita únicamente a señalar la distorsión de la realidad o a exponer las manipulaciones a las que se recurre para hacer que un acontecimiento tan significativo como la Navidad se convierta en un vehículo para intereses ideológicos. La crítica va más allá, y surge un profundo cuestionamiento ético sobre la naturaleza misma de estas comparaciones y de la utilización de símbolos cargados de significado emocional y cultural. La Navidad, como un símbolo universal de paz, esperanza, amor y fraternidad, no debería ser instrumentalizada en el juego político. Es un tiempo que tradicionalmente invita a la reflexión personal y colectiva sobre los valores más humanos, la empatía, la solidaridad, la compasión hacia los demás y la generosidad hacia los más necesitados. Utilizarla como una herramienta para dividir, polarizar o alimentar conflictos partidistas es una contradicción evidente con su esencia. La Navidad ha sido históricamente un tiempo para pensar en los demás, para tender la mano a quienes sufren, y para celebrar lo que nos une como sociedad más allá de nuestras diferencias. De hecho, es un espacio en el que se nos recuerda la importancia de dejar a un lado las divisiones y construir puentes entre las personas. En cambio, cuando ciertas fuerzas políticas intentan apropiarse de esta festividad para hacerla servir a sus propios fines, el mensaje que se transmite es completamente opuesto al espíritu de armonía y paz que caracteriza estas fechas. Al hacerlo, no solo se distorsiona el verdadero propósito de la Navidad, sino que se trivializa el sentido de la solidaridad y la convivencia pacífica. Este tipo de prácticas, lejos de acercar a las personas y fomentar un clima de entendimiento mutuo, contribuye de manera directa a profundizar las brechas sociales, culturales y políticas que ya existen en la sociedad. En lugar de promover la unidad, estas acciones alimentan el desencanto y la desconfianza, no solo entre los individuos, sino también entre los grupos que forman la estructura social y política. Cada intento de politizar un acontecimiento tan significativo como la Navidad no hace más que empeorar la fragmentación que ya atraviesa nuestra sociedad, pues en lugar de generar un espacio común de reflexión y celebración, se transforma en un campo de batalla ideológica donde lo que menos importa son los valores humanos que deberían ser la esencia de estas fechas. Lo más preocupante es que esta tendencia no solo está presente en ciertos discursos políticos, sino que, a menudo, se manifiesta a través de los medios de comunicación, las redes sociales e incluso en la misma cultura popular, donde la Navidad se utiliza como un elemento más dentro de la narrativa política, desviando su mensaje hacia un objetivo completamente ajeno a su propósito original. Sin embargo, a pesar de estos intentos por instrumentalizar las festividades en favor de intereses partidistas, muchas personas, tanto en el ámbito físico como en el digital,
se muestran cada vez más conscientes de la necesidad de preservar la verdadera esencia de estas celebraciones. A través de las redes sociales y otros canales de comunicación, surgen voces que, sin miedo a expresarse, se oponen a esta politización y defienden con firmeza que hay momentos, como la Navidad, que deberían trascender cualquier tipo de confrontación ideológica y partidista. Cada vez más personas se están uniendo a un llamado colectivo para recuperar el verdadero sentido de la Navidad. A través de mensajes sencillos pero profundamente significativos, muchos se empeñan en recordar que la Navidad no debe ser un espacio de división, sino un tiempo de unión, reflexión y paz. Feliz Navidad a todos, es una de las frases que más resuena, no solo porque es tradicional, sino porque está cargada de un mensaje de esperanza y reconciliación. Este tipo de mensajes no buscan simplemente contrarrestar la politización de la Navidad, sino que también son un recordatorio de que, por encima de nuestras diferencias ideológicas y políticas, existe una humanidad compartida que nos vincula como seres humanos. Este recordatorio se convierte en un desafío directo a aquellos que intentan convertir esta fecha sagrada en un campo de batalla ideológico. La Navidad, al final, debería ser un recordatorio de lo que realmente importa en la vida, la paz, el amor y la esperanza. Son estos valores los que nos unen más allá de cualquier disenso político o social. La capacidad de amar al prójimo, de perdonar y de extender una mano amiga a quien más lo necesita, son principios que deben prevalecer por encima de cualquier lucha política. Y es precisamente en la defensa de estos valores que se encuentran las verdaderas bases para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. En lugar de enfocar nuestra atención en las diferencias que nos separan, la Navidad debería invitarnos a reconocer lo que compartimos, una humanidad común que nos une, que nos permite coexistir en un espacio donde prevalece la cooperación, el respeto y el entendimiento mutuo. A pesar de los intentos constantes de la política por infiltrar incluso los momentos más sagrados, la voluntad de las personas, la voluntad popular, parece estar por encima de esa división. La voluntad de recordar lo que realmente importa, los valores que nos hacen humanos. Las voces de aquellos que luchan por recuperar el verdadero espíritu de la Navidad no solo contrarrestan la politización de la festividad, sino que también insisten en que la unidad debe prevalecer en un momento donde la separación ideológica ha alcanzado niveles alarmantes. Al final, la Navidad es, y debe seguir siendo, un tiempo de todos, sin importar nuestras afiliaciones políticas, sin importar nuestras creencias religiosas o nuestra ideología personal. Es un tiempo para la paz, para la reconciliación, para la empatía y para recordar que, más allá de cualquier diferencia, somos todos parte de la misma comunidad humana. Es en este espacio de humanidad compartida, libre de las cargas ideológicas que a menudo nos dividen, donde la Navidad puede cumplir su función más profunda, no solo como una festividad religiosa o cultural, sino como un recordatorio de que, si bien nuestras diferencias pueden ser evidentes, lo que realmente importa y nos une es nuestra capacidad para amar y cuidar unos de otros. Al final, los lazos que nos unen son mucho más poderosos que las fuerzas que intentan separarnos. Y es en este espíritu de unidad, paz y amor donde la Navidad puede cumplir su verdadero propósito, uniendo a las personas más allá de las fronteras políticas, sociales y culturales.